Estás viendo Televisión Ecuatoriana Internacional, de aquí y de allá. Bienvenidos mis amigos, esto es Televisión Ecuatoriana Internacional. Soy Max García. Hoy le vamos a presentar el primer Festival Ecuatoriano Internacional presentado aquí en New York. Nos encontramos en Tribeca. Acompáñenos y conozca más de estos directores, de estos films y de todo lo que va a pasar en esta noche mágica de cine ecuatoriano. Bueno, así comenzamos esta maravillosa historia que hemos tratado en estos pocos minutos y nos acompaña el ideólogo de este concepto, de este festival, quien es Cristian Ponce. Háblanos acerca de lo que es Maravilla primero, pero también háblanos acerca de lo que es este primer festival ecuatoriano en la ciudad de New York. Bueno, Maravilla es una organización conformada por 2 ecuatorianos y una venezolana. Tenemos un festival de cine venezolano que este año lo vamos a hacer por tercera vez y un festival de cine ecuatoriano que este año lo realizamos por primera. ¿Qué es lo que hace Maravilla? Organizar festivales, en este caso venezolano en la ciudad de New York y ecuatoriano en la ciudad de New York, siendo esta la primera edición. Hacemos otras cosas también. En diciembre, por ejemplo, trabajamos en la campaña de una película ecuatoriana que fue la selección del Ecuador a los Oscar, que se llama Silencio en la Tierra de los Sueños, que también es parte de este festival. Y fue una campaña que trató de conseguir la nominación al Oscar de la película, entonces la presentamos acá al público de Nueva York, sobre todo a la gente que vota, que son los miembros de la Academia de Arte y Cinematografía de Hollywood. Así comienza. Varias cosas, sí. Así comienza. ¿Y cómo comienza esta motivación por el cine? Sé que eres un motivador de temas culturales. ¿Y cómo comienza a inclinarte a través del cine? Bueno, yo estudié economía en Quito. Wow, explícame esto, que ya se me fue la guagua. Ya. O sea, economía y ahora hablamos de cine. Sí, yo estudié economía y cuando yo estudié en una universidad muy pequeña en el Ecuador. Y entonces nos conocíamos en ese momento, ahora creció mucho, pero en ese momento nos conocíamos todos y muchos de mis amigos soñaban en hacer cine algún día, porque no es que se hacía cine en esa época. Y muchos de mis amigos trabajaron en una película que fue la que arrancó este nuevo cine ecuatoriano que se llamó Ratas, Ratones, Rateros, de Sebastián Cordero. Y ahí empezaron a hacer cine. Bueno, yo también estuve ahí de extra, estuve cerca al proceso porque mis amigos estaban ahí. De hecho, Sebastián también era amigo mío. Y entonces con el tiempo yo me mudé acá y empezaron a hacer de a poco una película, otra película. Y yo trabajé en una muestra de cine ecuatoriano que tenía el consulado, hasta el año pasado, el Consulado General de Nueva York, del Ecuador en Nueva York. Trabajé ahí porque, bueno, tenía esta conexión con mis amigos que habían hecho películas y mi idea era tratar de ayudar a que se viera, a que alguien las viera. Empezó a crecer la muestra de cine ecuatoriano y hasta que llegó un punto en que ya no entrábamos en nuestro antiguo lugar, que era el Instituto Cervantes, y pues decidimos dar este salto acá a Tribeca. Es un gran salto, porque Tribeca representa, Tribeca Cinema, uno de los principales puntos para cinematografía en los Estados Unidos y sobre todo en esta gran ciudad de New York. Entonces, ¿cómo entrar por la puerta bien grande y bien ancha a este lugar? ¿Cuál han sido los retos para llegar a que este día sea una realidad? Muchos. A ver, entrar a Tribeca fue uno. Conseguimos conseguir las películas, conseguir curar un conjunto de películas que sea representativo del Ecuador, de lo que se está haciendo en el Ecuador, de calidad. Entonces le dedicamos mucho tiempo a eso. Eso nos abrió puertas también, porque ya teníamos un grupo de películas que estaban muy sólidas. Bueno, el siguiente reto, que es el reto de todo el mundo, es conseguir el dinero. Oh, sí. Entonces, en muchos países de Latinoamérica, los gobiernos de estos países están apoyando el cine, se han dado cuenta de la importancia del cine y están apoyando. En el Ecuador no es la excepción. De hecho, se están haciendo películas en parte gracias a que se creó el Instituto de Cinematografía, que se llama el CNCine, Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, que asigna fondos para la producción de películas y ahora también para la distribución de películas. Primero ganamos un concurso a fondos concursables del CNCine y con eso empezamos a golpear otras puertas y llegamos a una alianza con el Ministerio de Turismo, también interesado en colocar en la mente del público el Ecuador como un destino para filmar películas, para conocer, para volver luego de la jubilación, para los que se fueron, o para los que nunca han estado en el Ecuador, que también piensan visitarlo o jubilarse. Entonces, así llegamos a ese... Solo el año pasado se filmaron casi 16 películas en Ecuador. Se estrenaron 17. Oh my God, eso es algo impresionante. O sea, lograr filmar tantas películas. Por eso este es un gran evento que creo que definitivamente será una costumbre cada año venir acá
por el crecimiento que está teniendo el cine ecuatoriano en Ecuador, pero ahora se abre esta gran puerta aquí en la ciudad de New York a través del festival de ustedes. Bueno, el Festival de Cine Ecuatoriano celebrará su segunda edición el año que viene de seguro. En Tribeca, seguro que no. Lamentablemente, este cine se cierra. Wow. Este cine se cierra y es una noticia que a la comunidad del cine independiente de esta ciudad... Pero no es culpa de ustedes, hay que aclarar. No, eso sucedió independientemente, no. No, el tema es que una compañía de inversiones ha comprado el edificio y piensan darle otro destino a esto. Así que en realidad eso mueve un poco las cartas porque hay muchos festivales que se llevan a cabo acá y es una tradición. Aquí está el Festival de Cine Colombiano también, aquí está el Festival de Cine Brasileño y hay festivales de muchos países aquí y que continuarán seguramente, pero ya no en esta que ha sido una tribuna para muchos festivales de cine. Así que sí. Entonces, ¿qué continúan haciendo como maravilla durante el año o solamente se concentran en estos dos festivales, el venezolano y en este caso el que nos compete, el ecuatoriano? ¿O hay algunas otras actividades que debamos de aprovechar las cámaras de televisión ecuatoriana internacional como una tribuna abierta a que la gente conozca lo mejor de nuestro país, lo mejor de nuestra gente aquí en los Estados Unidos? ¿Hay alguna otra actividad? Con Venezuela hemos trabajado desde hace más tiempo y entonces con Venezuela hemos hecho conciertos, proyectamos una película al mes. Con el Ecuador estamos un poco empezando, vamos menos tiempo con eso. ¿Se proyectan bajo ese mismo concepto? Pero el concepto es el mismo, entonces también pensamos hacer conciertos y también pensamos hacer, además del Festival de Cine, el Festival de Cine Venezolano en Nueva York, ahora lo vamos a hacer el Festival de Cine Venezolano en Houston, Texas. Con el Festival Ecuatoriano pensamos en cambio irnos para Washington DC, seguramente será en octubre, y el año que viene queremos también irnos con este festival a Washington y luego a Chicago y pero entonces, seguramente... ¿No sí. se vuelve a presentar acá en New York? Sí. Sí. O sea, el de Nueva York se que... El de Nueva York se repetirá en el 2016, pero además del de Nueva York luego estaremos en Washington DC y luego estaremos en Chicago. De hecho, ahora en octubre estamos planificando desde ya irnos a Washington DC. El mismo festival ecuatoriano, pero presentándose en diferentes ciudades de los Estados Unidos durante todo el año. Bueno, más o menos una réplica un poco adaptada a la realidad local, porque Nueva York no sea muy grande y difícilmente vamos a poder en otras ciudades tener 18 proyecciones con 13 películas. Tenemos ahora 14 invitados, es decir, no necesariamente vamos a ir con ese volumen, pero tal vez con una muestra un poquito más chiquita. Pero al fin y al cabo, lo que le interesa al público es las películas, los documentales, y eso sí ustedes pueden garantizarle en esta presentación. Documentales y películas de ficción también. Hoy nos estrenamos con un documental, El Grill de César. O sea, ¿eso es un documental exclusivo de este primer festival? ¿Se presenta en este primer festival o ya se había presentado? Esta película se estrena aquí en Nueva York el día de hoy. Wow. Bueno, se estrena en Estados Unidos en realidad. No se ha presentado acá El Grill de César, que es la película con la que abrimos esta noche, que es un documental. Pero no todas las películas del festival son documentales. Tenemos también películas de ficción. De las 13, 7 son documentales y el resto son ficción. Perfecto, muchas gracias Cristian por esta interesante entrevista para Televisión Ecuatoriana Internacional y ojalá sigamos sabiendo más de ustedes a través de Maravilla o de cualquiera de estos festivales. Pueden contar por supuesto con esta plataforma que es Televisión Ecuatoriana Internacional. No, yo les agradezco a ustedes y les doy la bienvenida y agradezco también al público por su interés y espero que vengan a nuestro festival y que ustedes nos veamos aquí estos días y el año que viene también. Por supuesto, usted no se quede en casa, venga durante estos días acá a Tribeca, aproveche porque ya lo van a cerrar. Aproveche y vea el cine ecuatoriano internacional en esta primera versión de este festival. Muchas gracias, soy Max García, esto es Televisión Ecuatoriana Internacional. Continuamos con esta cobertura especial que estamos haciendo al primer festival ecuatoriano aquí en la ciudad de New York, en Tribeca. Nos acompaña Paola Baldión, quien es una de las principales actrices de Sin Otoño, Sin Primavera, una de las que se estará presentando acá. Cuéntanos tu experiencia de estar acá y de firmar ese importante largometraje para este festival. Bueno, pues yo súper agradecida de estar acá. Como lo acabas de decir, es el primer festival y siempre hay como mucha emoción y expectativas de lo que es el primer festival. Me parece muy importante que sean festivales que muestren el cine latinoamérico que se está haciendo, es muy importante y por eso vine acá a representar. Y la película es una película que se filmó totalmente en Ecuador, en Guayaquil, y yo hago un personaje de una colombiana que va a Guayaquil y... ¿Fue difícil hacer el personaje de colombiana? ¿Fue difícil? No, no tan difícil. Pues el personaje le pasan unas cuantas cosas que
fueron un poco de peso, ¿no? Como un poco, yo creo que son los personajes que más, no puedo decir cosas malas, pero como más cosas negativas, ella tiene que experimentar. Entonces por esa razón sí fue un poco fuerte, pero de ser colombiana no me costó mucho. Fue bien fácil. Soy colombiana, sí. Muy bien, entonces se está presentando acá en este festival y ¿cuáles son las expectativas que cree que las personas van a tener al ver este film Sin Otoño, Sin Primavera? Bueno, pues ojalá les gusten, ojalá puedan ver un retrato de Guayaquil, un retrato de Ecuador que mucha gente no tiene la oportunidad de viajar o conocer esta ciudad, y yo creo que lo que hace muy bien la película es retratar a Guayaquil de una forma muy, muy real, por decirlo así. Bueno, y la próxima será entonces sin invierno, sin verano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Estamos, recuerden, Tribeca, New York, en el Festival Ecuatoriano, el primero desde New York, Televisión Ecuatoriana Internacional. Nos acompaña Darío Aguirre, quien es el director del Grill de César, que es un documental que se estará presentando en este primer festival ecuatoriano en la ciudad de New York. Háblanos un poco de tu carrera como cineasta, pero también de lo que es el Grill de César. Más que nada, el Grill de César es un documental, pero al mismo tiempo narra una historia, un acercamiento entre padre e hijo. Todo comienza con una llamada de mi papá hace 2 años, en la cual él me pedía ayuda económica. Yo estaba en Alemania y trataba de salvar este restaurante. No funcionó desde lejos, entonces me voy a Ecuador y trato de salvarlo en el lugar de los hechos con mi papá. Lo cual en ese momento empiezan un par de peripecias porque es muy difícil. Una pregunta, César, ¿es tu historia personal, o es un documental? Es mi historia personal. O sea, es un documental hecho de tu historia personal. Sí. ¡Wow! O sea, que es todo verídico lo que vamos a ver allí. Sí, todo es un documental autobiográfico. Wow. Mi papá está ahí, mi familia está ahí, pero trata muchos temas universales como es la relación padre-hijo y la distancia que hay entre el padre y el hijo, y este acercamiento a través del restaurante, de muchas cosas que suceden que también son dramáticas durante el tiempo que estuve rodando. Entonces trato de, ya que es un tema muy fuerte también, trato de poner elementos musicales, ¿no? Hay mucha música en la película, hice composiciones para la película que van narrando partes de la trama, ¿no? O sea, solo está tú y tu padre, digamos, como actores principales de este documental, pero también intervienen otros miembros de la familia o personas de la comunidad, ¿qué pasa? Sí, están miembros de mi familia, está mi mamá, está mi abuela, y también los caminos que recorre mi papá en el mercado cuando va a comprar las cosas en el mercado, o sea, y la gente del mercado, o sea, uno después de ver la película acá en el festival puede ir a Ambato y la gente va a estar ahí, o sea, va a estar vendiendo en el mercado, puede reconocer los lugares donde se filmó la película. O sea, no usaste actores de reparto no fueron actores, no. Fueron personas reales que se encuentran en este documental. Bueno, pues mucha suerte, Darío, y esperamos que usted también venga y disfrute de este primer festival ecuatoriano aquí en la ciudad de New York y vea el Grill de César. Muchas gracias. Continuando con nuestra cobertura especial del primer festival ecuatoriano en la ciudad de New York, desde Tribeca, pues nos acompaña otra cineasta y es Eva Selig, quien es la directora de Un País Desconocido, o Unknown Country, como es la versión en inglés también. Cuéntenos acerca de esta experiencia y de este documental. Bueno, resulta que muy amables, estoy muy emocionada de ser parte de este festival, por supuesto. Mi documental trata del pasado del Ecuador. Es un momento en la historia, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis, el partido nazi, bajo Adolfo Hitler, estaba persiguiendo a los judíos en Europa y a otros grupos también, a gitanos, homosexuales, a mucha gente para exterminarlos. Entonces la única manera era huir, salir de los países. Entonces el Ecuador fue uno de los pocos países que abrieron sus puertas a este grupo de refugiados. Es una historia que muchos ecuatorianos hoy en día ni saben, pero fue que salvaron casi 4.000 vidas. Y entonces ahí, esta es la historia de cómo llegaron, cómo pudieron salir, cómo pudieron llegar, qué hicieron los cónsules del Ecuador en Europa, algunos para ayudarles, otros para impedirles, pero en fin, el gobierno ecuatoriano quería que vengan estos extranjeros, estos europeos a ayudar a desarrollar el país, pero les salvaron la vida, que fue lo más importante. Entonces este grupo queda muy agradecido al Ecuador y es la historia de cómo llegaron y cómo pudieron adaptarse a un país desconocido, que es el título de la película.
Allí encontramos personalidades, digamos descendientes, que también hablan de su experiencia, de sus abuelos o de ellos directamente que llegaron en ese tiempo. Exacto, hay varias entrevistas con aquellos que llegaron, que huyeron y llegaron al Ecuador, y ellos cuentan sus experiencias y cómo les pareció Ecuador en esa época. El Ecuador de entonces no es el Ecuador de hoy, era otro país. Y también hay entrevistas con descendientes, con los hijos, y más que nada la experiencia de llegar así a un país que era totalmente diferente de donde habían venido. Todo completamente diferente, idioma, cultura, un continente completamente diferente. Exacto. Ellos decían era como ir a la luna. Wow. Porque no sabían dónde, no era como hoy en día que el mundo está globalizado y todo el mundo conoce algo del mundo. Nadie sabía, ¿quién sabía conocía el Ecuador en esa época? Entonces para ellos era un poco miedosa la cosa, ¿no? O sea que el tema de un país desconocido viene en el sentido de que ellos desconocían lo que era este maravilloso país de Ecuador. Exacto, ellos desconocían, claro que es vergüenza no conocer, pero yo digo, su excusa es que nadie conocía el Ecuador en ese, muy pocos sabían que existía un país que se llama Ecuador. Hoy en día también, yo puedo decir que nací en Ecuador y dicen, ¿y dónde está? ¿Está en Venezuela? Hay americanos que ni saben dónde está en el Ecuador, eso sucede. Pero algo interesante que me imagino que la gente podrá disfrutar en este documental, en esta película, es que pasaron los años, pasó Hitler, pero ellos siguen en Ecuador. Sí, bueno, muchos se fueron porque por varias causas, una de ellas siendo que las familias estaban destrozadas y estaban por todos lados del mundo, querían unirse, tenían que irse. Otros no podían llegar a hacer su vida en Ecuador porque la economía en ese tiempo era difícil, se fueron, o tenían familia en Estados Unidos, o sus hijos no podían estudiar en Ecuador por alguna causa, se iban. Entonces quedó un grupo que todavía disfruta de la vida ecuatoriana, especialmente hay un gran grupo en Quito que están felices ahí, se han mezclado con la población, son parte de la vida del Ecuador, ya no son un grupo que estaba así aislado de la vida común, que llega de Europa sin saber conocer el idioma. Ellos ya están asentados en el país. ¿Es solo la parte documental, la parte profesional que le motiva a hacer este documental, o hay alguna otra motivación aparte? Porque es como un tema como muy desconocido del ambiente documental. Es verdad. Bueno, yo sí tengo un motivo personal en que mi familia fueron refugiados que tuvieron que escapar a Checoslovaquia, que en esa época se llamaba Checoslovaquia, y felizmente un cónsul ecuatoriano les dio visa y por esa razón llegaron al Ecuador y yo nací en el Ecuador y crecí allá. Y me interesó la historia porque nadie la había contado, nadie la conoce y ahora van a conocerla. Imagino que la escuchó muchas veces cuando niña, cuando joven la fue escuchando, cuando adolescente la fue escuchando de sus familiares, y ahora le llegó el momento de decir, bueno, ya no solo la conozco yo, sino que conozcan de este país desconocido. Es verdad, así fue, porque yo me dije, hay muchos documentales de la llegada de estos refugiados a otros países, pero el Ecuador no se escuchaba nada, nadie se lo sabía, como usted dice, es una cosa que nadie conoce, nadie sabe. Entonces yo quería que el mundo sepa que este país salvó vidas, les abrió sus puertas y pudieron hacer nuevas vidas en este lindo país. Muchas gracias, Eva Selig. Y usted que está en su casa, venga a Cinema, acá, a Tribeca Cinema, y vea este documental maravilloso o donde se presente. Cuando usted escuche esto, es interesante conocer de la historia de los judíos en Ecuador. Increíble. Así que un país desconocido que usted debe de ver, y estamos en el Festival Ecuatoriano, el primero en la ciudad de Nueva York. Continuando con esta cobertura especial del primer Festival Ecuatoriano acá en la ciudad de New York, nos acompaña Daniel y Nicolás de la película 87. Cuéntenos acerca de esta participación en el festival y también de lo que es la película 87. Bueno, 87 es una película que se estrenó en Ecuador en septiembre del año pasado. Es una historia de unos amigos de adolescentes que no se ven por muchos años y se juntan más tarde, tiene dos épocas, pasé los años 80 y en la actualidad. Entonces es una historia como de amistad, una historia adolescente con mucha energía. Nicolás, eres uno de los actores, cuéntanos de esa experiencia de este film. Bueno, fue una experiencia súper chévere porque fue un trabajo más o menos en familia, como mi madre y mi padre estaban en la dirección. Fue súper divertido, el rodaje fue increíble, un montón de amistades,
y de personas súper buenas gentes, súper chévere. Entonces trata sobre lo, como decías, Daniel, un grupo de amigos que se juntan después de algunos años. Entonces comienzan, ¿qué pasa en la película? ¿Comienza a qué? ¿A ver diferentes culturas, vamos a decir, diferentes encuentros? ¿O qué pasa? Es una historia de adolescentes en la que uno de ellos tiene problemas con su familia y se escapa de su casa. Y los otros amigos le ayudan a escaparse y estar como en una mansión abandonada. Y esa historia entre ellos de adolescentes no termina bien. Entonces ellos se separan y cuando ya son grandes se vuelven a ver con ya todo el mundo y ellos cambiados. Wow. O sea, eso es 87. Sí. Entonces luego esperamos 88, 89, no. De ahí viene de un encuentro del año, ¿será sí, el 87? La época de ellos de adolescentes sucede en 1987. Entonces una película de época que sucede en esos años en Ecuador donde como eso, pasaban... Alrededor de 28 años después vuelven a encontrarse, si hablamos de... En realidad, porque la actualidad sucede como a inicios del 2000, no es de actualidad, sino que es como... Son de ellos de 15 años y de ellos de 30 y pico de años después. Muy bien, se está presentando, es la primera, bueno, se presentó en septiembre, decías, del año pasado, pero es la primera vez que se presenta acá en Estados Unidos. Bueno, estuve en el Festival de Santa Bárbara y un festival en San José, pero acá en la costa este es la primera vez que se presenta, sí, acá en Nueva York. Bueno, pues esperemos que el público le dé una gran valoración y el jurado a esta maravillosa película a través de un encuentro con la adolescencia, un encuentro con la niñez. Siempre es algo interesante ver en el cine porque de alguna forma uno se refleja también con la niñez, con la adolescencia de su país de origen. Para Televisión Ecuatoriana Internacional, este es el primer Festival Ecuatoriano Internacional acá en la ciudad de New York. Ellos son Daniel y Nicolás de 87. Venga. Nos acompaña Diego Araujo y Cristina Morrison de Feriado. Esta es una de las películas que se estará presentando acá. Cuéntanos, tu papel es como actriz en esta película. Cuéntanos acerca de esa participación. Sí, bueno, yo hago el papel de la tía Victoria. Básicamente la acción de la película es en mi casa, en la hacienda fuera de la ciudad, donde el conflicto surge después de este feriado bancario y mi marido es el banquero. Y entonces un poco tía Victoria intenta mantener la calma dentro de lo que ella puede, dentro de su familia, de sus hijos y de su sobrino que viene a pasar el feriado con ellos y quien es el protagonista de la película. Y así comienza esta trama de Feriado. Bueno, nos acompaña Diego Araujo, quien es el director, ¿verdad?, de esta interesante Filmans. Cuéntanos así más a profundo de dónde nace la idea de Feriado y cuál es la trama principal que encontramos en ella. Claro, bueno, la idea nace de un cuento que escribí hace mucho tiempo. En realidad yo vivía aquí en Nueva York y el cuento un poco fue como volver a lo mío, volver a mis raíces de alguna manera. Y en el cuento habla un poco de una historia entre dos chicos, dos adolescentes de dos clases sociales distintas y un poco la premisa, si quieres, o la pregunta que me hago es ¿qué sucede cuando en el Ecuador, que es un país tan pequeño, pero muy diverso, ¿no?, y lleno también de intolerancias, creo yo? ¿Qué pasa cuando estos dos chicos se conocen, chicos de dos medios sociales muy distintos? Entonces la historia surge de ahí, digamos, el guión, la película surge de este cuento pequeñito. Y es la historia de Juan Pablo, que es este adolescente de clase media, clase acomodada, que durante un feriado de carnaval va a esta hacienda donde se encuentra el tío, esposo de Cristina, que está metido en un escándalo de corrupción y está refugiado en esta hacienda con su familia, sus hijos adolescentes. Y en medio de esta época de caos, es del 99, semanas previas al feriado bancario, hay momentos de tensión familiar, tensión con país. Juan Pablo conoce a este chico de una clase social distinta y para él es un momento de descubrimiento, digamos, una película liberadora. Juan Pablo descubre cosas de sí mismo y es de este feriado Juan Pablo en la época del feriado bancario de Ecuador, que fue una de las crisis de... Entre la parte que haces de ficción con algo que pasa en la realidad. O sea, que pasó en la vida real. Digamos, en el contexto de la película es obviamente un momento histórico súper importante, trascendente para el Ecuador. Digamos, la gran parte de la migración que sucede en el Ecuador, que tiene, digamos, nos impacta hasta ahora, empezó justamente alrededor del feriado bancario, pero es una película de ficción, es una película ficcional. Sí. El encuentro, aunque el acontecimiento sí fue real, el encuentro entre Juan Pablo, esta familia... Basado en un marco histórico real, pero una historia de ficción, claro.
Bueno, pues muchas gracias por compartir, pero sé que también tienes otras noticias que queremos aprovechar acá para Televisión Ecuatoriana, y es que hay una actividad en este mismo festival. Cuéntanos acerca de eso que tienen también. Sí, en el festival hay 2 paneles de esta semana y uno de ellos se llama Ecuador Dream Location y lo voy a estar moderando. Van a ver a algunos productores y alguien del Consejo de Cine del Ecuador que van a estar ahí como el panel, y un poco se trata de hablar de Ecuador como una locación posible para los cineastas y que puedan los productores también ir a Ecuador y ver nuestro país para poder ir a filmar proyectos. Entonces un poco vamos a estar hablando de las leyes y de las posibilidades y de cómo es filmar en Ecuador. Entonces si hay gente que le interese o cineastas, pues están bienvenidos a venir el viernes a las 5:55 aquí en Tribeca. Bueno, ya luego me hablas también de tu disco, de que cantas y de todo eso, pero ya estamos hablando del festival, así que mucha suerte para ustedes y que el público decida ver esta maravillosa película Feriado. ¿Por qué? No es feriado, pero usted puede aprovechar y venir y ver la película Feriado aquí en el primer festival ecuatoriano en Tribeca Cinema en la ciudad de New York. Continuando con esta cobertura especial del primer festival ecuatoriano acá en la ciudad de New York, pues a estas alturas de la vida hemos llegado a entrevistar a Alex Cisneros, quien es el director de esta altura de la vida. Cuéntanos acerca de estar en este primer festival, pero también de qué se trata tu película. Bueno, digamos que se trata de dar el primer paso. Se trata de empezar algo. No importa si es perverso o si es innecesario o es estúpido, la cuestión es que hay que seguir tus sueños, no importa los obstáculos. Básicamente ese es el tema principal, ¿no? O sea, alguien lo comienza a esa altura de su vida, comienza a realizar un sueño. O... Es como generalmente la terminología o el dicho a estas alturas de la vida siempre se lo utiliza de una manera muy negativa. Yo a estas alturas de la vida no voy a hacer esto porque, no sé, cualquier razón, o estoy muy viejo o ya no puedo. El mensaje de la película es todo lo contrario. A estas alturas de la vida lo voy a realizar. ¿Es basado en una historia de ficción o se tomó un concepto de algo real? Porque sabemos que han pasado muchos acontecimientos reales en torno a expresiones como esta, de personas que quizá le decían, no puedes, pero ¿cuál es la trama? ¿Es ficción o es real hecho película? Sí, bueno, es ficción, es básicamente dos personajes que están un poco, que tienen muchas incertidumbres por el futuro. No saben, no tienen un trabajo fijo, no encajan muy bien en la sociedad y tienen sueños personales, pero que no los han realizado porque justamente sienten vergüenza o cualquier tipo de excusa. La cuestión es que no lo han hecho. Entonces, un poco quería expresar esta idea, ¿no? No puedes irte de este mundo sin dar ese paso, no importa el momento en tu vida, ¿no? Lo importante es hacerlo. ¿Es la primera presentación acá en New York o se ha presentado en alguna otra ocasión en New York? ¿O en qué otros lugares se ha presentado esta película ya? Bueno, se estrenó en Ecuador en mayo del 2014, básicamente en la capital, en Quito, y de ahí hemos sido invitados a festivales alrededor de Sudamérica y a muestras de cine, y bueno, es una sorpresa y un honor fantástico poder mostrarla ahora acá en Nueva York, en esta muestra de cine, que dicho sea de paso es una iniciativa fabulosa y muy emotiva para mí. Muchas gracias, Alex Cisneros, de A esta altura de la vida. Así se llama esta película y la puede ver aquí en este festival ecuatoriano en la ciudad de New York. El primero, así que venga y aproveche lo que es un buen cine y cine ecuatoriano y disfrútela como público, sea usted el jurado a esta altura de la vida. Bien, bueno, muchas gracias. El secreto de la luz es un documental hecho a partir de archivos de un aventurero sueco que llegó al Ecuador en 1930 por primera vez, ¿no? Entonces nosotros agarramos todo, sus películas, sus fotos, sus ilustraciones, y hemos hecho una película a partir de eso que, si bien por un lado habla de Rolf Blomberg, que es este señor, habla también del Ecuador en esa época y en la época de hoy. Es un documental. Es un documental, o sea, lo que la persona que vean esto van a descubrir cómo es el acontecimiento de la... Pero ¿y por qué el secreto de la luz?
Bueno, hemos pensado, este era un fotógrafo y hacía películas y hacía fotografías, escribía libros, pero era sobre todo un gran fotógrafo. Para la fotografía se necesita luz, siempre necesitas luz. Y él nos está contando un secreto, el secreto de este país y la crónica de este país. Por eso el título. O sea, descubrimos detrás de una sombra, descubrimos la gran luz de este acontecimiento histórico narrado en este documental y es presentado acá en este festival ecuatoriano, el primero. Pero, ¿se ha presentado ya en otros festivales o es el primero acá en Estados Unidos? Cuéntenos acerca de ello. Bueno, es nuestra primera presentación en Estados Unidos, vendría a ser nuestra premier, pero hemos circulado por algunos festivales, estuvimos en Londres, estuvimos en Francia también. Y sobre todo este documental tiene algo muy especial que es parte del programa DocTV Latinoamérica. Lo que quiere decir es que nosotros como Ecuador ganamos el premio DocTV y hemos pasado por la televisión pública de 16 otros países latinoamericanos, ¿no? Eso pasó hasta fines de año. Siempre cuando presentan el nombre del documental, me imagino que algunas personas creen que se trata sobre algo científico, ¿verdad? O algo que van a descubrir. Mira, la luz es la ausencia de la sombra. Y descubren que al final es este maravilloso documental sobre Ecuador y este acontecimiento, ¿verdad? Bueno, es muy poético lo que dices, ¿no? Esta ausencia de sombra, en verdad tiene todo que ver. Muchas gracias. Sí, Nadie lo había dicho antes. Sí. Bueno, y lo puedes ver ahora acá en la ciudad de New York, en el primer festival ecuatoriano, gracias a nosotros, lo sabes, Televisión Ecuatoriana Internacional más nuestro. Hoy vamos a presentarle la importancia de llamarse Satya Bignell Rotton. Así se llama este documental que presenta Juliana Califé. Háblanos acerca de este documental y de este difícil nombre. Este documental es un seguimiento a un caso legal que pasó en Quito en el 2012, a finales del 2012, de dos mujeres pareja que tuvieron una bebé y la quisieron inscribir con el apellido de ambas. Pero bueno, la ley no lo permitió, pasaron por algunas audiencias, algunos juicios y el documental te lleva a través de ese proceso legal y a través un poco de su vida más íntima. Eso es un acontecimiento real, hecho documental. Correcto. En este caso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué pasó con Satya Bignell Rotton? ¿Qué pasó con ¿Se llamó así al final o...? Satya se llama así. ¿Se llama así? No, pero no legalmente. Yo te lo voy a decir porque es el nombre que le han puesto sus madres, pero no, ellas ahora están en espera en Corte Constitucional para ver qué se decide, pero en el Ecuador ella todavía no tiene sus dos apellidos. Bueno, parece un interesante documental para conocer este tema, que de verdad es un tema tabú, sobre todo en nuestros países centroamericanos, sudamericanos, es un tema bastante interesante y que no había sido llevado un tema como este a la pantalla a través de documentales, me parece no había escuchado sobre ello. Yo tampoco conozco otros casos, hay varios casos en el Ecuador, ¿no?, que están sucediendo. Yo tuve la oportunidad de dar seguimiento a este y de conocerlas a ellas, de tener una relación más cercana y por eso pude trabajar alrededor de año y medio en filmarlo y después un poco más de tiempo en editarlo. Sí. ¿Es la primera vez que se presenta este documental en Estados Unidos? Es el estreno, sí, es la primera vez que estamos acá. Sí. ¿Ya en Ecuador sí se ha presentado? Estuvimos, sí, inauguramos el festival El Lugar Sin Límites, que es el festival de cine LGBTI de Ecuador. Eso fue en noviembre del 2000... me voy a equivocar. Dejémoslo ahí. En noviembre del 2013 me parece. Y después pasamos a otros festivales ahí mismo en Ecuador. Bueno, aunque usted no se llame Satya Bignell Rotton, ¿verdad? Cómo se llama, es una excelente oportunidad para conocer este documental extraordinario sobre el acontecimiento de esta vida, de esta pareja, de esta niña, ¿verdad? Es una niña. Es una niña, así que venga y aproveche y véalo acá en el primer festival ecuatoriano en New York, aquí. Venga. En esta cobertura especial que estamos haciendo de este primer festival ecuatoriano en la ciudad de New York, pues un privilegio para nosotros contar precisamente con André Borja, quien es el director técnico del Consejo Nacional de Cine Ecuatoriano, ¿verdad? En Ecuador, y está aquí dándole el espaldarazo a lo que es este festival extraordinario. Cuéntanos del apoyo que está dando el comité a lo que es el cine acá en la ciudad de New York en este festival. Bueno, el Consejo es uno de los sponsors del festival en New York. Y sobre todo estamos aquí con el fin de apoyarles en esta actividad que permite promover en el mundo, en una ciudad tan grande, tan importante, el cine que expresa nuestra cultura, nuestros valores, nuestros principios, nuestras maneras de ver las cosas
y para eso hemos venido a hacernos presentes, a apoyarles, a decirles que estamos con ellos por parte del Estado ecuatoriano para ofrecerles y seguirles ofreciendo nuestro apoyo. Bueno, es parte de lo que hacen también en Ecuador. ¿Cuáles son las funciones más activas del Consejo de Cine allá en Ecuador? Bueno, la función que la ley nos manda es fomentar el cine nacional. Entonces, hacemos toda la política pública que corresponde para que el cine pueda ser fomentado, lo que ha logrado tener resultados. Hemos pasado de producir poquísimas películas a producir muchas películas. Sí, sobre eso, la noticia, se filmaron, me parece, 17 películas el año pasado. Se estrenaron. Es un gran reto para ustedes. Ha sido un gran reto para ustedes trabajar con los productores, coordinándoles, ayudándoles. Es un gran reto lograr, creo que no algún otro país latinoamericano no ha logrado ese hito de 17 películas en solo un año. Bueno, el salto es muy importante. Hay países que producen mucho más que el Ecuador, sin embargo el salto es muy importante. Hemos pasado de producir 2 al año a estrenar 16, 17 al año y a producir más de 30 películas en promedio en los 3 últimos años, que algunas de ellas no se estrenan en salas, tienen otras maneras de distribuirse, pero es un salto muy importante y eso ha sido no gracias solo al Consejo de Cine. El Consejo de Cine es un apoyo. Este es el trabajo de los productores nacionales, de la gente del sector privado del cine que se raja y que trabaja duramente para tener sus resultados. Nosotros simplemente les damos un empujón que les permite llegar a tener sus resultados. Los resultados son de ellos. Definitivamente el ya estar en el Consejo, estar ahí fijo, es lo que ha impulsado este gran desarrollo. Sí, es importante que el Estado y la política pública les dé apoyo. Eso hay que reivindicar y hay que reconocer y es bien valioso. Y ese trabajo entre el sector de los productores y el sector estatal funciona, hay que seguirlo haciendo. Muchas gracias, don Andrés Borja, lo que es el director técnico del Consejo Nacional de Cine del Ecuador. Para Televisión Ecuatoriana Internacional, soy Max García, desde Tribeca Cinema. Estás viendo Televisión Ecuatoriana Internacional, de aquí y de allá.